En otros temas, y debido a las fuertes lluvias que han azotado parte de la República Mexicana en los últimos días, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México nos van a dar cuál va a ser el pronóstico del clima y de los fenómenos naturales en los próximos días. Saray Mariscal nos tiene la información. Esta temporada ciclónica se esperan 14 huracanes en las costas del país. Así lo expresaron investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. 6 de los fenómenos en el Pacífico serán de categorías 3 a 5, las más altas, mientras que en el Atlántico habrá 2 de la misma intensidad. Aquí llama la atención que en muchos casos tormentas tropicales o huracanes de categoría 1, no necesariamente los de mayor categoría, tienen asociadas las precipitaciones más intensas. Y es decir, hay varios factores que tenemos que considerar y estudiar para tener mejores pronósticos. Hicieron hincapié que los remanentes alcanzarán a la capital del país. Al centro de México, pues es a través de las precipitaciones, ¿no? Que pueden producir inundaciones importantes y mucho menos por los vientos, ¿no? Básicamente los vientos más intensos en un huracán o en un ciclón tropical, pues están muy cerca del ojo del centro del huracán. Entonces, pues los vientos no nos afectan mucho aquí en el centro del país. En el Pacífico, la temporada de ciclón es del 15 de mayo al 30 de noviembre, mientras que para el Atlántico es del 1 de junio al 30 de noviembre. Saray Mariscal, 21 Noticias.